Bienvenidos a Eclipse Literario. Buenos días para nosotras, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Bueno, les cuento, son las 3:09 de la mañana. Me tienen de esclava trabajando porque este es un episodio muy especial. Bueno, primero quiero saludarlos a todos, desearles que estén pasando un excelente día, por supuesto, con esta voz les habla Caro. Y bueno, quiero preguntarle primero a Ale. Ale, ¿cómo estás en esta bella madrugada? La verdad es que me causa demasiada gracia todo este recibimiento que le das al público porque, bueno, ya saben, Caro nunca trasnocha, yo soy aquí la que trasnocho y me dijo, yo tengo energía para seguir con otro capítulo, ¿tú la tienes? Y yo, sí, la tengo, o sea, sí, se nota aquí la super energía que hay a través de esto. ¿Saben cuál es el problema de que uno se acueste a las 9 de la noche y se reúna con personas que trasnochan? Pues que de todas maneras a uno le toca acoplarse y yo como soy muy accesible me acoplo a todo. Aquí me tienen grabando muy, no sé si muy temprano o muy tarde ya decir a esta hora. Pero bueno, me alegro que estés muy bien, Ale. Yo también estoy muy bien, o sea, siento que en estos momentos ya no soy yo, esta es mi doble personalidad, así que perdón por cualquier imprudencia. Hoy creo que este es uno de los capítulos más especiales que hemos grabado hasta el momento, todos son especiales, pero hoy vamos a hablar de la literatura de una autora en específica que creo yo fue el motivo por el cual nos adentramos en la literatura, por el cual seguimos en ella, y es, como ustedes ya lo vieron en el título, la maravillosa Isabel Allende. Isabel, si estás escuchando esto, te queremos mucho. Y bueno, Ale, yo quiero preguntarte a ti más bien, ¿cómo se dio ese acercamiento a la literatura de Isabel desde el minuto uno? Quiero que me cuentes todo. Es una escritora que las dos queremos muchísimo y que no solamente por su literatura, sino porque de alguna u otra forma siento que nos acercó un montón a las dos. Por cómo, tal vez cómo yo empecé con ella y por cómo tú continuaste con ella. Aquí les quiero contar mi acercamiento, como Caro ya me está entrevistando. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que, ya saben, Caro y yo hemos sido amigas hace un montón y una de las cosas que tenemos en común ha sido la literatura. Leíamos, pero no como lo hacemos ahora. Es decir, leíamos en una semana 1, 2 días, posiblemente un libro en un mes o ese libro en 3 meses. Pero un caso particular llegó cuando Caro volvió a Colombia, porque ella vivía en Estados Unidos, y después de algunos meses ya nos habíamos reencontrado, ya habíamos salido, ya nos habíamos desatrasado en un montón de chismes, pero me acuerdo tanto de un mensaje en el que me decía, Ale, estoy súper interesada y no sé si tú quieres hacer parte, pero hay un reto de Valentina en Instagram, me acuerdo perfecto, y era, es que todos tenemos este reto como, o generalmente en la sociedad, esto de leer un libro por mes, y entonces el reto era, ¿cuánto puedes leer por día? 13 minutos, 10, 5, media hora, pero era el reto que tú mismo te ponías y cómo lo superabas a través del tiempo. Es decir, en un mes ibas a mirar cuánto habías leído. No si acababas el libro, sino si el lunes leíste y el martes no, y si el miércoles volviste a leer o leías la semana de corrido. Y era con un libro en específico, Violeta de Isabel Allende. Y fue bien particular porque yo ese libro lo había comprado. Lo había comprado días antes en un almacén, no fue en una librería, sino en uno de los almacenes de cadena que hay acá en Colombia. Pero es particular mi caso porque yo había escuchado mucho de Isabel Allende, es decir, la tenía sonando en mi mente, pero nunca la había leído y nunca me había acercado a su literatura. Tal vez porque es una autora, digamos, conocida o medio conocida en el mundo literario y latinoamericano, que siento que es súper importante ahora. Pero era esto, ¿no? Como de la tengo en mi mente, la tengo en mi cabeza, nunca la he leído. Y yo recuerdo que estaba comprando con mi mamá en este almacén y a mí me encanta detenerme a mirar librerías o a mirar los estantes que hay de libros en cualquier lugar, y me quedé mirando y encontré este de Violeta y la carátula me llamó mucho la atención, y cuando me lancé a ver la contraportada, la historia que tenía escrita, pues ya saben, como ese pedacito de lo que te cuenta que vas a leer en el libro, me pareció súper interesante y le pregunté a mi mamá, ¿lo llevo o no lo llevo? Y mi mamá, pero si ya tienes un montón de libros sin leer, ¿para qué vas a llevar otro más a la colección? Acábate esos, luego lo compras para leer. Y yo, ay, pero es que está súper interesante, y tenía el bichito de no, llévalo, y ya saben, como lectores, ¿no?
puedes tener 10 sin leer, pero si ese te gustó, te lo llevas. Y pues efectivamente lo terminé pagando y me lo llevé. Y pasaron yo creo que 1 o 2 meses para que lo leyera y fue por el reto. Entonces Caro me habló de esto y me dijo, es este libro, yo ya lo tengo digital, si quieres te lo comparto. Y yo, ay Caro, pero si ese fue el que compré hace algún tiempo, leámoslo de una. Y me adentré tanto en la lectura porque habían metas, ¿no? Entonces eran en las 4 semanas, cada semana tú tenías que llegar a cierto capítulo específico y había un grupo por el que tú charlabas y comentabas a través de lo que habías leído. Y en un momento yo le dije, Caro, no me puedo esperar más, necesito seguir leyendo y necesito porque ya está demasiado bueno, la historia está súper interesante. Y bueno, para los que no saben, la historia se trata de la vida de Violeta, que es la protagonista principal, en la que dura su historia 100 años, es decir, un siglo. Empieza en una pandemia y termina en una pandemia, y eso era lo que a mí me parecía más fantástico, ¿no? Y cómo narraba estas situaciones a través de distintas perspectivas muy similares que habían atravesado un siglo pero que se seguían pareciendo un montón, y me encantó. Y desde ahí ya no volví a soltar ni mis libros ni la literatura, y entonces ya me enganché incluso más de lo que estaba antes, que como les digo podía leer muy esporádicamente. Y entonces desde Violeta fue, no, ya terminé este libro y quiero seguir con otro más. No seguí con otro de Isabel, sino que con otros diferentes que ya tenía. Y pues yo, la compradora compulsiva de libros, ahí todavía tengo, creo que en la biblioteca, como 40 libros que me faltan terminar y sigo comprando más. Pero ese fue mi acercamiento con Isabel. Bueno, definitivamente sí. Siento que el libro de Violeta yo lo recuerdo y lo guardo como un libro muy especial por esa razón. Porque como les comentaba Ale, siempre, evidentemente por nuestras personalidades y por nuestras carreras, nos ha gustado la lectura. Y hemos tenido, siento yo, un hábito lector, pero no como este estilo de vida de, como les hemos mencionado desde el primer capítulo, de leer como una actividad diaria. Y ese momento fue un momento decisivo que nos cambió literalmente la vida. En mi caso, la historia con Isabel es una historia bastante larga. Como les contaba un poco en el primer episodio, su literatura siempre ha estado en mi casa. A mi mamá le ha gustado mucho y yo siento que yo la asemejaba mucho físicamente por cómo es mi mamá también. Y me acuerdo que al ver sus libros yo sentía como una intimidación, porque los libros que teníamos eran de estos libros de antes con pasta dura, y por la temática de ellos eran Retrato en sepia y La hija de la fortuna. Como son ficciones históricas, tenían como esta foto en sepia, a blanco y negro, y yo decía, ay no, esos libros todos viejos. Y me acuerdo que nunca los leí, y así yo me adentré en como Agua para chocolate, otros libros mucho antes que los de ella, hasta que, como Ale les cuenta, hubo este reto en el que, antes de este reto y de compartir este momento con ella, yo estaba en esto de que quiero leer más, estoy leyendo lo que es necesario y lo que está bien con mi reto. Y en este camino de leer más, el primer libro que leí de ella fue un libro que se llama De amor y sombra, que es su segundo libro. Y me acuerdo que con este libro, siento que este libro es pesado, es denso. No recomiendo que sea una buena lectura para iniciar en su forma de escribir, porque tiene mucho este concepto que guarda todavía La Casa de los Espíritus, muchos personajes, mucha historia, pero un poco con este rezago de 100 años de soledad que siempre se ha comparado a La Casa de los Espíritus, ¿no? En donde yo me acuerdo que yo leía una página y había un montón de personajes, pero no me pasaba como en La Casa de los Espíritus, que eran personajes que en la siguiente página te daba la explicación qué relación tenía. Era un montón de nombres y tú resolvías quiénes eran esos personajes como 20 páginas después y ya se te habían olvidado los nombres de ellos. De todas maneras lo terminé y el final me encantó, la historia del final me encantó. Luego de eso sucedió este encuentro con Violeta, que yo siento que es la mejor forma y el mejor libro de empezar a leer a Isabel. Yo digo que o Violeta o sus autobiografías son la mejor forma si alguien no ha iniciado a leer a Isabel y le gustaría comenzar. Siento que Violeta es una forma muy cercana
a La Casa de los Espíritus, a esa, lo que te digo, esa frescura, esa originalidad, pero con una historia súper buena, súper entretenida y con toda la experiencia que ya ha obtenido Isabel de La Casa de los Espíritus ahorita en estos 40 años. Y a partir de ahí, tanto Ale como yo iniciamos un recorrido hacia la literatura de Isabel Allende y no la he despegado. Siento yo que es la escritora que más he leído fácilmente. Tiene un catálogo bastante grande, creo que son 24 o 25 libros. Yo en mi caso ya creo que ahorita voy la mitad, 10, 12 libros, y espero, ese es mi reto lector de este año, terminar su catálogo, que no va en muy buen estado. La he dejado un poquito olvidada, pero ya estoy retomando. Y así fue como empecé, simplemente con ese acercamiento. Siento que por eso Violeta es un libro bastante importante. Y ya adentrándonos, ya lo he mencionado un poco, quiero que hablemos, Ale, de su obra cumbre, de su obra magnífica, así como lo decíamos, así como con García Márquez está 100 años de soledad, creo que con Isabel está La Casa de los Espíritus, y siento que es un libro que en Latinoamérica es muy importante. Es muy relevante y tú lo tienes más fresco, lo terminaste hace poco tiempo y quiero por eso preguntarte todo sobre La Casa de los Espíritus. Todas tus apreciaciones, ¿qué te parece? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Después de ya haber leído otros de sus libros, porque siento que el camino es distinto. Cuando yo empecé a leer a Isabel, La Casa de los Espíritus fue uno de los primeros libros que leí después de haber leído Violeta y después de haber leído De Amor y Sombra, pero tú ya habías leído antes, por ejemplo, Violeta, vuelvo y repito, leíste también Paula, entonces creo que es otro recorrido. Cuéntame un poquito todo acerca de La Casa de los Espíritus. Bueno, quiero decir que La Casa de los Espíritus me gustó mucho, pero al inicio sentía que no avanzaba tanto. Era como si se me repitiera la misma historia y no era como si me estresara, o sea, como con esos libros que ya te dan pereza y los quieres dejar. Quería seguir leyendo, pero sentía eso. No sé si fue por todo el tiempo que me tomó leerlo, porque siento que me tomó más o menos como el mes, pero al final me encantó y me dolió demasiado. Siento que eso fue como la emoción que más afloró en mí, el dolor, y sentirlo a través de todas esas vivencias que había. Tengo un montón de cosas por decir y no sé cómo organizarme aquí para poder empezar, pero bueno, quiero decir, primero, La Casa de los Espíritus yo lo empecé en algún momento y lo dejé olvidado, o sea, creo que había llegado como a la página 35, 40 y lo dejé olvidado por seguir con otras lecturas. Luego lo retomé y ya no lo pude soltar. Ya fue como, este es mi libro y lo voy a terminar y me está gustando bastante. Me pareció muy curioso que empezara con la llegada de Barrabás. Para quienes no lo han leído, les adelanto y les hago un mini spoiler. Es un perro que es muy importante en la historia y me pareció importante y me sentía como acercada también con esta primera imagen porque no pensé que fuera un perro. Es decir, cuando yo leí de Barrabás me imaginaba una escena totalmente triste de una persona, como de alguien que estuviera en una jaula encarcelada y súper mal, en mal estado, y que lo llevaban así a través de este barco en el que llegaba. Pero cuando miré que era un perro dije, wow, qué calidad de descripción para hacerte pensar que es algo totalmente diferente y al final te narre otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eso me gustó mucho. Y otra cosa que quiero resaltar es que se ha dicho que La Casa de los Espíritus tiene un montón de personajes y que puede ser que no los entiendas, pero que todos tienen una descripción o algún porqué en la historia. A mí me pasó que nunca me perdí con los personajes y yo ya tenía esa advertencia de que eran demasiados y que probablemente era bueno recordarlos porque si no te ibas a perder, pero nunca me pasó eso. Sentía más bien que cada uno tenía un nombre, que cada uno lo recordaba por su nombre, contrario a 100 años de soledad, que me costó un montón y que debo confesar que solo llegué hasta la mitad porque me daba dolor de cabeza, porque todos se llamaban igual. Es un árbol genealógico bastante complicado de entender, que no sucede con La Casa de los Espíritus. Se te da muy bien el ir leyendo y el ir recordando cada uno de estos personajes que aparecen. Otra cosa con la que me identifiqué es la relación de Clara con Alba, la nieta y la abuela, porque yo ya les he comentado y creo que en el primer capítulo hablamos de esto. Mi relación con mi abuela era muy cercana y era a través de la literatura, y en este caso en ellas es a través de lo que piensan, de sus emociones, de sus sentimientos, de compartir que Clara es clarividente y se comunica con los muertos, y que Alba no es como que entienda del todo, pero lo respeta, lo vive con ella, y entonces todas estas situaciones me hacían sentir muy acercada como tal a lo que estaba leyendo. Y ahora voy al por qué me dolió.
siento que es un libro bastante crudo de las vivencias de Chile en su época de dictadura y que para llegar a ese punto hay que pasar por un montón de historia y que es la historia de 4 generaciones, pero que totalmente vale la pena. O sea, no está ahí como una generación, ay, porque Isabel la quiso poner y ya. No, está ahí porque sí, porque todos tienen relación, porque se vuelve un círculo en el que el primero que insignificante personaje que tal vez apareció de nombre y que uno se puede olvidar, no se olvida porque entonces aparece al final como alguien que marca una diferencia total en lo que está transcurriendo la historia. Me dolió mucho porque me encariñé mucho con el personaje de Alba y porque a través de lo que ella vivía y de todos los sentimientos que en algún momento tuvo, seguía siendo un personaje bueno y bastante puro, por decirlo así, que sufrió mucho al final y que no tenía la culpa de nada, pero las cargas que se viven a través de las familias, que siento que es algo que se retrata muy bien en la sociedad y sobre todo en Latinoamérica, recayeron en ella. Me dolió mucho eso, mucho la dictadura, y son cosas que creo que con Caro había hablado antes que yo no conocía de Chile, y por eso también voy a lo que tú dijiste de que es una obra muy importante dentro de la historia en Latinoamérica, porque retratan cosas, situaciones y escenarios políticos que se viven en la actualidad. Yo digo que se viven hasta este 2023 y que si bien no nos ha tocado, por ejemplo, un golpe de estado, un golpe militar, fácilmente es algo que podría suceder y que siento que nos hemos acercado un montón como Colombia a que eso pueda darse. Entonces me marcó mucho eso. Hay partes, ese libro sí lo tengo rayadito, está subrayado en cosas que siento que a pesar de que es un libro que ya tiene 40 años, siguen sucediendo. El papel del patrón, de mirarlo como esa persona con poder que puede abusar de todo el mundo, el papel del campo y la parte urbana, como si la parte urbana fuera como lo máximo y lo rural pues algo como totalmente de lo que nos podemos aprovechar, por decirlo así. Siento que son cosas que siguen pasando y que son vivencias que aún se tienen, que puede que se hayan transformado o que hayan cambiado, pero que continúan sucediendo. Entonces me parece bien importante recalcar eso, y además esto que pasó en Chile, porque si tú no conoces lo que pasó en Chile, fácil, La Casa de los Espíritus te lo habla en un idioma muy fácil de entender, pero muy doloroso, y que no porque sea una novela significa que va a ser todo color de rosa, que sí hay como partes dramáticas y sensibles y que también hay ficción, pero es ese poder de Isabel, que tú y yo lo hemos hablado, de tener hechos históricos, adaptarlos a la ficción, pero contarte verdades a través de eso, que es, para mí es admirable, y que ella como escritora pues no, 10 de 10 o 100 de 10 en este tema. Y esto, ¿no? Que si ustedes no conocen, por ejemplo, lo que pasó en este país, entonces lo pueden saber a través de esto. Y que en mí sucedió que habían un montón de palabras que no conocía y situaciones que desconocía también, y era esto de investigar, ¿no? Esto no conozco, entonces ¿qué es lo que pasó en Chile? ¿En qué año? ¿En qué época? ¿Qué fue lo que pasó con Allende? ¿Qué fue lo que sucedió con el golpe militar? ¿Cuánto duró? ¿Si fue una dictadura o no? ¿Y cómo se dio esto? Entonces, ¿qué tantas cosas te despierta la literatura? Porque no es solo lo que lees, sino lo que hemos dicho muchas veces, las conversaciones que creas, y no solo conversaciones con otras personas, sino con el libro en sí, con las palabras que no entiendes, con los diccionarios, con la historia. Estás creando conversación a través de un montón de cuestiones y de cosas que te hacen tener más entendimiento y más criticidad también al entender esta historia. Ese es mi paso con La Casa de los Espíritus, y ahora quiero que nos cuentes el tuyo. Bueno, como te contaba hace un momento, yo La Casa de los Espíritus la leí, vamos a decir, agosto, septiembre del anterior año, o sea, ya han pasado más de 6 meses. Yo sabía que tenía que ser uno de los primeros libros que leyera de ella por la importancia en su obra, y porque lo que yo ya te he compartido, siento que lo que más rescato de este libro es esa frescura. Lo que hablábamos hace un tiempo es que al ella no tener ese renombre que tiene ahora, pues evidentemente escribir sin la presión de va a ser publicado, no va a ser publicado, no tengo editorial, el simple hecho de hacer catarsis, ¿no? Recordemos, para quienes nos escuchan y quizás no lo sepan, La Casa de los Espíritus inicia como un proceso de sanación y de duelo, diría yo, de parte de Isabel, queriendo escribirle una carta a su abuelo después de su muerte, una carta que se convierte en un libro. A mí me impresiona
impresionaba mucho cuando ella mencionaba que era una carta, porque cuando tú lo lees, esto no tiene forma de carta por ningún lado. Entonces ella es lo que dice, que es una carta que se extendió a casi 500 páginas, pero no es una carta en donde ella diga abuelo en ningún fragmento, es una carta desde la ficción donde se crea una historia y donde yo creo, no sé si tú opinas lo mismo, que el personaje de la nieta evidentemente es ella, por sus posturas políticas, por la forma en que vivía. Es simplemente una ficción a través de estas vivencias y de estos procesos quizás un poco más autobiográficos. Y recuerdo mucho que en un inicio quizás no tenía tanta afectación en mí en el sentido estructural, es decir, yo nunca lo sentí como un libro pesado, porque evidentemente había tenido esta lectura con De Amor y Sombra y pues había sus párrafos largos, sus muchos personajes, cómo se desenvuelve la historia. Me acuerdo que le tomé muchísimo aprecio, pero debo decir que estoy en una relectura de ese libro que me ha durado 2 meses y no creo que lo acabe en un tercer mes, porque siento que empecé a ver muchos comentarios de otras personas que decían que su forma de escribir era muy difícil de entender, lo que les menciono, que utilizaba párrafos muy largos sin puntuación, que había muchos personajes, y yo dije, pero yo no sentí nada de eso. Quise hacer esta relectura viendo más elementos estructurales y evidentemente tiene muchísima tela de donde cortar en el buen sentido de la palabra, de muchas enseñanzas para quienes nos gusta escribir, nos gusta saber de estilos literarios, de cómo escribir narrativa o novela. Tiene muchísima tela de donde cortar y es bastante interesante lo que te digo, lo que ella hace con este libro, porque siento que, de nuevo, voy a eso, es un libro que todo el mundo debería leerse, todo el mundo en Latinoamérica, porque ¿sabes lo que a mí me gusta de leer autoras latinoamericanas? Es que muchas veces, no importa el país, cualquiera de estas historias podría perfectamente, en nuestro caso, ser en Colombia. Si hablamos de otras autoras, vámonos, no sé, a México con Laura Esquivel, Como agua por el chocolate podría ser en Colombia, con Mariana Enríquez, con sus historias de terror podrían ser en Colombia, con María Fernanda Ampuero de Ecuador también podrían ser en Colombia. Muchas de estas autoras, y esa es la magia, la idiosincrasia y ese realismo mágico latinoamericano, ¿no? Que se puede trasladar, no sé si afortunada o lastimosamente, a cualquiera de los países de Latinoamérica, y eso es lo que se logra con Isabel en La Casa de los Espíritus, que a pesar de que Colombia no ha tenido ese golpe militar como tal o esa dictadura como tal, lo podríamos trasladar a ese escenario. Y lo que tú mencionas es algo muy importante y siento que es una de las mayores características en la literatura de Isabel Allende, y es que se nota su parte de periodista en sus investigaciones cuando tienen relación con ficción histórica, porque lo hablábamos hace tiempo, yo he salido de sus libros con datos históricos súper importantes, uno porque se nota su investigación, la búsqueda que hace, y porque se nota ese interés de brindarle al lector historias de las que muy posiblemente no conocía, y a partir de ahí crear una ficción, que yo creo que es la magia también en La Casa de los Espíritus, que si bien hay partes personales de ella, hay partes de su familia, hay una parte histórica súper importante que sales con un conocimiento que puede ser ficticio, gran parte, pero al final del día es un conocimiento que te brinda parte de ficción y parte de historia. Y ahí yo quiero hablar y empezar a abordar un tema muy específico, y es, ¿qué opinas tú de este ficción o de este ficcionar a través de la propia historia? Es decir, crear una nueva narración, una nueva historia, un nuevo diálogo, una forma de ver las cosas a partir de algo que nos ha sucedido, como lo hace Isabel. Bueno, yo siento que es algo de aplaudir. ¿Sabes por qué? Porque no todos tienen la capacidad de poder crear cosas y sobre todo letras a través de lo que sienten, de lo que viven y de lo que les sucede. Es decir, un dato curioso para los que no saben, Isabel Allende no se pudo despedir de su abuelo en su lecho de muerte porque ella tuvo que salir exiliada de Chile por la situación que estaban viviendo en el país. Ella ayudaba a las personas, digamos, refugiadas en el momento de refugiarlas y a escapar de la situación que estaba pasando en ese momento, y llegó el punto en el que recibió amenazas y fue a uno de sus hijos a los que le dijeron: ustedes se van a
morir y su mamá se va a morir, la vamos a matar. Y en ese momento fue en el que ella dijo, yo ya no puedo más con esto, ya peligra la seguridad no solo de ella sino de su familia, y por eso se exiliaron en Venezuela, que fue un proceso súper doloroso, y bueno, que eso no se cuenta en La Casa de los Espíritus, que lo descubrimos a través de otros libros de ella, pero digamos que La Casa de los Espíritus es esa catarsis que se hace a través de todo lo que se vivió, ¿no? Y que me parece increíble esa capacidad de poner ficción histórica y realidad en todas estas palabras y en todos estos sucesos, porque si bien es como tú dices, puede que salgas con datos que son de la ficción, pero son datos que hacen parte también de la realidad. Entonces, no sé, tal vez los nombres que manejen en los libros son de la ficción, pero las situaciones que los personajes viven son reales. Probablemente lo declara clarividente no, porque son cosas ya de espíritus que son más ligadas a las creencias que cada persona pueda tener, pero los datos como lo que pasó de la dictadura sí son reales, y si ustedes buscan sin ir lejos en Google, son cosas que les van a parecer muy arrojadas a lo que ella narra en su obra, y que lo hace a través de una forma en la que es muy sencilla de entenderla, o bueno, a nosotras nos pareció sencillo adentrarnos como en toda esta novela, pero que me parece muy admirable eso, ¿no? De poner o mezclar más bien toda esta historia personal que ella vivió con una historia general de todo un país y con una ficción de lo que estaba pasando, porque si bien ella estaba exiliada y duró exiliada bastante tiempo, bastantes años, que estuvo lejos de su país y que fue algo que la marcó y le dolió demasiado, pero aún así logró poner y condensar en estas letras todo lo que pasaba en un país, que probablemente ella no sufrió una violación o que no la mataron o bueno, que ninguna de las personas de su familia pasó por algo así, pero la forma descriptiva que tiene en esas partes del libro en las que habla de esta dictadura y de cómo tomaron el poder, de cómo pasaron todo el proceso, de las palabras que ya no se podían decir dentro de Chile y sobre todo del poder grande que ya tenían los militares dentro de la época, pues me parece increíble. Y aquí también te quiero preguntar algo, y es cómo se puede catalogar esa obra de La Casa de los Espíritus. Es decir, estamos hablando de ficción histórica, pero realmente ¿hay ficción o es realidad o es realismo mágico? ¿Y por qué voy a esto? Porque en muchas de las cosas hemos mirado que es realismo mágico, pero que no se siente así porque son cosas que sí pasan dentro de Latinoamérica y que probablemente para las personas que vivan en estos países latinoamericanos, incluido México, son parte de la cotidianidad, pero que para personas, no sé, de Europa, de Estados Unidos, sean como wow, qué diferente, y entonces ahí sí se lo pueda catalogar como realismo mágico porque ya no pasan, pero entonces cuando tú las lees se sienten como si fueran reales, pero en realidad son mágicas, pero la diferencia es que acá sí suceden. Entonces, ¿cómo catalogamos esto, no? En Isabel, ficción, realidad, realismo mágico, una mezcla de todo, ¿qué? Bueno, yo creo que sí es una mezcla de todo, ¿sabes? Primero, porque ese término, cuando dicen realismo mágico, para mí es bastante conflictivo porque yo siento que tanto en Norteamérica como en Europa, ellos creen que todo lo que se escribe en Latinoamérica es realismo mágico. Y ya lo han dicho muchos autores que se adentran un poco en el realismo mágico y que temen, ¿no? Porque cada vez que su libro sale afuera y no es realismo mágico, es como si hubiera una desilusión. Evidentemente creo que es por el legado tan fuerte que dejó García Márquez, ¿no? Con 100 años de soledad. Siento yo que en el caso de Isabel particularmente es una mezcla de todo, porque sí es una ficción histórica, pero tiene elementos del realismo mágico, pero hay partes autobiográficas. Entonces siento que en el caso de ella es una mezcla de todo, y vuelvo a lo que mencionábamos en otro episodio. Eso es lo importante, ¿no? Crear estas nuevas mezclas, estos nuevos géneros, y yo siento que es lo que ella hace con el libro de La Casa de los Espíritus. Sí es ficcionar a través de la propia historia, pero creando otros elementos de la literatura. Y siento que también, o quisiera más bien como poner ya en conversación, porque sé que también tú te leíste Paula, y pasando como a otro tipo de recomendación, pues esa es la idea también con este episodio, dar un abrebocas a lo que es la literatura de Isabel, el arte de la autobiografía. No ya ficcionar a través de la propia historia, sino poner en palabras una experiencia personal, bien sea una experiencia gratificante o una experiencia dolorosa. Cuéntanos más bien tu experiencia con Paula, porque yo siento que la experiencia de ambas es muy distinta. Por las veces que hemos conversado y hemos charlado, siento yo que tú tuviste un acercamiento muy personal al libro de Paula. Yo ya lo he mencionado, de sus autobiografías estoy a 30 páginas de terminar todas sus autobiografías.
Y definitivamente Paula no es mi autografía favorita. Es un libro que me gusta, pero no me encanta. Y yo sé que a ti te gusta bastante. Entonces quisiera que pongamos ese tema de conversación y que debatamos, evidentemente. Que peleemos. Vamos a empezar el round. Sí. Pero no, Paula, quiero empezar por decir, mejor dicho, que yo no tengo hijos. Pero Paula me llegó mucho al corazón por la forma en la que está contado. Porque no es solo, bueno, quiero adelantar un poco, y es que en este libro es una autobiografía de Isabel en la que narra todo el proceso que pasó con la enfermedad de su hija hasta el punto en el que ella muere. Pero me llega mucho porque la forma en la que está escrito esta vez sí es de carta y es totalmente diferente a La Casa de los Espíritus, porque a pesar de que La Casa de los Espíritus fue escrito como una carta, es decir, empezó siendo así, no se siente en ningún momento que vaya dirigida a alguien y que tenga algo o como un destinatario final, lo que sí sucede con Paula. Paula es una forma en la que Isabel empezó contándole a su hija todas las cosas que estaban sucediendo en el mundo mientras ella estaba en coma, y ya con solo ese primer conocimiento o acercamiento a mí me dolió, porque siento que la relación de una madre con su hija o con su hijo es muy profunda. Gracias a Dios me ha tocado una madre maravillosa con la que tengo una relación bastante cercana, y entonces para mí era imaginar ese escenario en el que mi mamá podía sufrir por eso, por pasar una situación así en la que no sabes cómo afrontarlo, y que yo te lo he dicho a ti en varias ocasiones, que hay muchos dolores en la vida, pero que ese dolor de una madre al perder un hijo ni siquiera tiene nombre, y si alguien se queda sin esposo, sin esposa, se vuelve un viudo o una viuda, si te quedas sin padres te vuelves huérfano, pero cuando una madre pierde un hijo o una hija, eso no tiene nombre, y para mí era como poner en palabras todo ese dolor, y no solo a través de esto me está doliendo, esto está pasando, sino todo lo que ocurre alrededor, no solo digamos como de la enfermedad, sino históricamente, y sentía que era como un reencontrarse, ¿no? Como un reencontrarse al final de esta enfermedad, porque Isabel no sabía que iba a morir su hija. Ella empezó escribiéndolo para contarle qué sucedía hasta que ella despertara. Entonces, no sé, me llegó bastante por eso, porque es un libro de autodescubrimiento, de autorreconocimiento en sí misma, de Isabel en sí, pero también de transformación, porque esperas que tu hija se despierte y entregarle todas estas notas, estas cartas, y al final no pasa. Entonces no tiene un final feliz, evidentemente, tiene un final bastante doloroso, pero es un final que también era inesperado para la autora. Entonces eso me parece wow, como bien importante de destacar, y es eso, ¿no? Ese reencuentro con las palabras, porque ella estaba en un bloqueo total y su editora fue la que le dijo, ¿sabes qué? Necesito que empieces a escribir todo lo que te está pasando, esta va a ser tu manera de desahogarte. Y ella lo empieza a hacer así y se convierte en un libro bien lindo, bien importante, y aquí también es como por qué nos gusta sufrir con los libros, ¿no? Porque no nos gusta solo lo de amor, solo lo lindo, lo romántico, sino también estos duelos, y creo que también porque es eso que nos hace humanos a fin de cuentas, que nuestras vidas no son perfectas y que también existe el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, y que Paula para mí fue eso, salir de esa zona, digamos, de confort en la que no toda la literatura que yo había leído era bonita, si bien habían dramas, habían rompimientos, habían duelos, pero no de esta forma, no puedo decir cruda porque no siento que esté narrada de una forma cruda, pero sí real, sí humana, en la que tú miras y te acercas al personaje, y para mí era como si estuviera de la mano de Isabel, mirándola en la camilla a su hija, y en los momentos también, porque también habla de la dictadura que vivió y del exilio que tuvieron y de las situaciones en las que se tuvo que alejar de sus hijos, y también de esa parte de ser mujer y qué difícil que era ser mujer y cómo se ha criticado también esto a través de la historia. Y no sé, a mí me encantó. También debo decir que necesito leer más autobiografías de ella para saber si es como mi favorita o una de mis favoritas, pero hasta el momento de los libros de Isabel que he leído me ha gustado bastante y he tenido ese acercamiento. Para Caro no tan así. Yo sé que hay otra que le gusta mucho más, que yo tengo ese libro y está en mis pendientes. No lo he podido leer, pero pues va a ser una de mis próximas lecturas. Bueno, de mi parte, lo que pasa con el libro, Paula, dijiste cosas bastante ciertas y bastante interesantes. Aspectos a rescatar es que, como tú lo dices, este no
no fue un proceso post-duelo o para hacer el duelo, era el duelo en sí. Y es toda esta forma de Isabel. En primer lugar, para los que no sepan, pues evidentemente si Paula resistía este tratamiento médico, era muy probable que ella quedara en un estado vegetativo en donde se le tuviera que enseñar hasta hablar. Yo creo que Paula en ese momento estaba cerca de los 30, 40 años. 30, ¿verdad? Entonces Isabel inicia este proceso a manera de diario, a manera de cartas, en donde le cuenta toda su historia y nos cuenta a nosotros también toda su historia. Entonces conocemos lo que ya hemos venido hablando de Chile, de su infancia, de su abuelo, de sus papás. Mi problema con este libro es que no es por comparar, porque ambas autoras me encantan y son libros muy distintos, pero después de leer un libro como Lo que no tiene nombre, y como tú misma lo dijiste, eso no tiene nombre, difícil. Es bien difícil porque evidentemente no quiero adentrar mucho porque tenemos un capítulo específicamente preparado para ese tema, pero en este caso lo que hace Piedad Bonet ya no es ese momento en el que está pasando la muerte de su hijo, sino es un momento muchísimo posterior. Entonces siento que caigo en esta comparación y caigo, sabes, también en otra cosa, y es que cuando yo empecé a leer Paula, hay una serie de Isabel en Amazon, tiene muy pocos capítulos, creo que son 3 capítulos, y el personaje de Paula está retratado de una manera tan vil y tan cruel que recae en este juzgamiento a Isabel, ¿no? A las acciones que ella ha tomado, quizás a otros romances fuera de su matrimonio, a ciertas cosas que a mí me parecen una actitud muy cruel que los hijos tomamos, sobre todo las hijas mujeres, muchas veces con nuestras mamás, de ser ese juzgador, de ser ese dedo de cómo te atreves a hacer eso, cómo así que mi mamá tiene una vida sexual, cómo así que mi mamá también es un sujeto de placer y de deseo. Y siento que me pintó una imagen de Paula que en el libro evidentemente no está. Obviamente Isabel nunca va a poner de esa forma a su hija, pero en la serie sí, y me chocaba tanto porque es como tu mamá está pasando todos estos momentos por ti y estas son tus comportamientos, estos son tus formas de pensar. Y también recuerdo mucho, creo que yo te lo conté en muchas entrevistas, Isabel ha contado su acercamiento hacia el feminismo y cómo en muchas oportunidades Paula le dijo que el feminismo ya estaba obsoleto, ya estaba pasado de moda. Y pues obviamente Isabel le brincaba inmediatamente porque cómo iba a decir que estaba pasado de moda habiendo tantas mujeres que no tienen independencia económica, que son víctimas de un ciclo de violencia. Y no sé, como que el personaje de Paula, yo sé que no es un personaje, que es una persona de carne y hueso, que esto no la representa y no la identifica, pero ver esas dos versiones como que simplemente no podía tolerarla. Y es eso, ¿no? Verla un poco humana y no pretender que porque sea una persona que está muerta, pues es una persona que siempre fue santa, ¿no? Que sea como sea, fue humana. Pero siento que por eso no pude conectar tanto con ese libro. Sí valoro lo que tú dices, sí valoro que es un proceso creativo súper interesante de parte de Isabel y que ya habiendo yo leído sus otras biografías, no hay nada como ese libro estructuralmente hablando desde la literatura, ¿no? Tiene aspectos súper interesantes, nos cuenta a través del dolor también su historia, pero la biografía que tú tienes es La suma de los días, que evidentemente de todas sus biografías es mi favorita, porque La suma de los días es, como su título lo indica, ese periodo después, qué ha pasado en su familia después, y ella nos cuenta, mejor dicho, ¿no? O sea, su matrimonio, la vida después de Paula, y con este humor negro y sarcástico que caracteriza a Isabel, que para mí es precioso, o sea, me encanta. Siento que es un libro mucho más cercano con el que hice yo una mayor conexión. Y siento que de distintos autores, Isabel es la que más biografías tiene. Creo yo que tiene unas 4 o 5 autobiografías, que es bastante. Y lo que le rescato es que no cae, tú sabes que a mí me choca mucho los autores de discurso. ¿Qué quiere decir esto? Me encanta Rosa Montero, pero cada entrevista que veo de ella es un discurso. Es repetir lo mismo de lo mismo e inclusive repetir pasajes de sus libros. Y me encanta como oradora, me fascina cómo escribe. He leído solamente 2 de sus libros y me gusta bastante. Pero cuando cae en este discurso, choca una parte de mí porque no sé hasta qué parte me estás contando la verdad y hasta qué parte te estás aprendiendo un monólogo. Con Isabel no pasa eso. Con
con Isabel cada biografía que tú lees te da algo. Pueden haber que en ciertas biografías sí repita cosas porque son importantes de su historia, pero ella misma cae en la conciencia de que ya eso está dicho en el otro libro, no te voy a repetir. Sin embargo, así leyeras uno solo de ellos, comprendes toda su historia. Entonces tiene estos aspectos que es súper interesante porque te da una historia, no es repetitiva, no recae en el discurso, pero al mismo tiempo no necesitas leer todas sus 5 autobiografías para entender quién es Isabel como persona, y eso se me hace que es un aspecto súper especial. A las personas interesadas, que es el tema al que vamos a seguir en el feminismo, también te recomiendo su autobiografía Mujeres del alma mía, porque es su paso por el feminismo. Como ella se declara, ella dice que fue una feminista sin saber o antes de que se creara el término feminismo, y es un libro que también me parece precioso, y creo que ese ha sido mi paso por Paula y por sus autobiografías. Evidentemente no digo que no lean su libro Paula, solo estoy diciendo que no es mi favorito de ella, que tiene mejores y muchas mejores autobiografías. Y quiero hablar así del tema a continuación, que es sobre todo su postura sobre el feminismo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus apreciaciones al respecto? Y aparte como yo personal, porque hemos visto muchas entrevistas de ella, nos gusta mucho como oradora, y quiero que nos cuentes un poquito como qué piensas de ella frente a este aspecto. Como ya les comenté, el primer libro que leí fue Violeta y se me hacía bastante peculiar que siendo una autora, digamos ya en una edad adulta, porque Isabel ya tiene 80 años, tenga estas posturas tan, yo no puedo decir radicales porque no siento que sean radicales, pero sí bien marcadas en el feminismo, en cuestiones como por ejemplo que el personaje de Violeta era el sustento del hogar, y en una época en la que no es la actual, sino hace muchos años, como les dijimos, este libro retrata un siglo, y pues un siglo fue hace un montón de tiempo. Entonces era en una época en la que la mujer no se la miraba como esa proveedora, ni como esa persona que lleve el dinero a su hogar, ni que piense, ni siquiera que pueda hacer cuentas, ni la administradora, ni nada de estas situaciones, ni estas características que se le atribuyen ahora a la mujer. Eso no pasaba antes. Entonces para mí fue una sorpresa encontrarme con eso en Violeta. Creo que también con eso conecté muy bien porque me parecía una forma de pensar bastante diferente y bastante peculiar en un libro en el que, si bien digamos que no es el último de Isabel, pero es uno de los más recientes de los últimos años, tenía esas características, y que no solo lo encontré ahí, sino que también lo encontré en La Casa de los Espíritus, en el personaje de Alba, cuando se le enfrentaba a su abuelo en un montón de temáticas, digamos, polémicas, y en Paula ya en sí misma, en su forma de ser, en su forma de pensar, en sus actos, en todas las vivencias que había tenido. Entonces me parecía eso, peculiar, importante también, porque ahora tal vez es más fácil encontrar autoras que hablan de estos temas y que no solo los hablan, sino que los viven y hacen que sus personajes vivan a través de esto. Es decir, que ya no hay violaciones a los derechos humanos, o que ya se retrata más el feminismo, o que hay más apertura frente a otro tipo de temáticas. Pero justamente en Isabel, que es una persona de esta edad y que lo retrate, y que justamente lo que tú dices, no se consideraba feminista porque no sabía que eso existía, porque no sabía de qué se trataba el movimiento, pero defendía las decisiones de las mujeres, les daba el mismo valor tanto económicamente como personalmente y en la vida, la hacía ser feminista. Y cuando se enteró de lo que era el feminismo, la forma en la que lo apoyó, en cómo lo desarrolló, eso me parece chévere en el punto de vista que desde la literatura lo retrata de una forma sencilla, fácil de entender, que nos puede llegar a todos y que no nos hace sentir amenazados. Es decir, una persona que no se considere feminista o que no lo sea, que no se ha adentrado en el tema, no siento que lo amenace con estas ideas que para muchas personas pueden resultar ofensivas o difíciles de aceptar en cierto tipo de circunstancias. Entonces me parece que lo retrata bien, lo aborda de una forma correcta, y no solo eso, sino que es algo que ella siente. Entonces me parece bueno que un sentimiento pueda ser explorado e impreso en palabras. Eso me parece importante de resaltar. Siento que las dos quedamos bastante sorprendidas con la forma de pensar de Isabel, porque siento que es una forma bastante revolucionaria. Estamos hablando de una persona que tiene 80 años, que ha vivido 80 largos años de su vida, que no fue sino hasta hace 40 años que empezó a escribir y que tuvo un renombre, y que siento que sus ideales, tanto sociales, culturales, políticos, se ven muchísimo en su literatura, pero algo que yo recalco y que admiro siempre es que son ideales que no son adoctrinantes, o sea, que no es
es un adoctrinamiento, sino que te los da de una forma bastante libre y pues ya es el lector quien mirará si los recoge o los quiere desechar. Y también su yo personal, es una persona bastante interesante, a mí me gusta muchísimo como oradora, es efectivamente una abuelita con la que me gustaría tomarme un café y conversar, porque siento que es una persona que tiene bastante experiencia, pero que no por ese hecho va a invalidar la poca experiencia que otra persona puede tener o la diferencia de pensamiento. Y siento que ver su perspectiva de género, su perspectiva femenina como una mujer de edad, una mujer mayor, es bastante interesante, porque siento que falta eso, ¿no? Entender que no hay un solo tipo de feminidad, no hay un solo tipo de mujer, no existe tal cosa como ser mujer, y que hasta que no construyamos o transformemos esa idea de que hay una forma de ser mujer, pues no va a haber en realidad una idea de feminismo. Que aquí quiero complementarte con nuestro siguiente tema, y es la importancia que ella tiene dentro de Latinoamérica y en el círculo de escritores que existe de su época. ¿Por qué? Porque cuando surgió todo esto del boom latinoamericano, se hablaban exclusivamente de nombres de hombres. Y que a pesar de que La Casa de los Espíritus es una obra, yo puedo decir, fundamental dentro de la historia y que retrataba hechos históricos de aquel entonces, no se le dio tanto valor como si se le dio a Vargas Llosa, a García Márquez, a Carlos Fuentes. ¿Y por qué no? ¿Por qué este valor de la mujer? Incluso que desde esa época ella ya hablaba de feminismo, no se le daba. Entonces esto me parece bien importante, porque es este paso a lo que tal vez hemos retratado en otros capítulos, el valor de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la literatura. Porque si bien, como yo te dije al inicio, para mí era un nombre que estaba en mi cabeza, yo no sabía los nombres de sus obras, como si pasa con Gabriel García Márquez, que todos lo tenemos impregnado en nuestro ser y en el realismo mágico y en Latinoamérica, y que pues es el Nobel aquí, el que nos despertó ante el mundo. Pero ¿por qué no pasa eso con Isabel si tiene un montón de obras que son tan buenas, que hay autobiografía, que se le recalcan tantos datos no solo ficticios sino también históricos y tan importantes dentro de nuestra sociedad? Pero ¿dónde está ese valor? Ese valor de ella como escritora y dentro de Latinoamérica sobre todo. Bueno, yo siento que en ese caso particular ha sido bastante triste, porque lo que tú dices, no siento que ella tenga el reconocimiento en Latinoamérica como lo tiene por fuera de Latinoamérica, es decir, en Europa y Estados Unidos es muchísimo más reconocida. Y en segundo, porque siento que había como este closet, ¿no? Es decir, que no podían entrar ninguna mujer a ese cuarteto, ¿no? Estamos hablando del boom latinoamericano en específico, y no creo que necesariamente por ellos, sino por lo que los rodeaba a ellos, ¿no? Estamos hablando que en ese tiempo pues efectivamente habían muchas otras autoras latinoamericanas, quizás no incursionando en el realismo mágico, pero sin ir más lejos, lo que ya te he contado de la mismísima Elena Garro con Los Recuerdos del Porvenir, que fue la obra que le inspiró a Gabo 100 años de soledad, y una obra que ya tardó muchísimo tiempo en publicar gracias a Octavio Paz. Pero siento que eso, o sea, había un desconocimiento total, y ese dato es un dato que no todo el mundo lo sabe. Quizás personas que son lectoras sí, pero es un dato que yo no sabía. Yo ni siquiera sabía quién era Elena Garro hasta adentrarme en la lectura. Entonces siento que el caso de Isabel es bastante triste, porque se la concibe, ella misma dice que la conciben como esta literatura de aeropuerto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un libro que tú terminas o que lees en un aeropuerto, pues evidentemente va a ser un libro de lectura fácil, ¿no? De lectura rápida. Y ya habiendo leído varios de sus libros, yo estoy completamente en desacuerdo. Rosa Montero, a quien de nuevo aprecio mucho por su literatura, dice que un buen escritor es aquel que hace parecer la escritura como una tarea fácil. Es decir, que cuando tú lo lees, tú dices, ay, yo podría también escribir esto, y cuando vas y estás frente al papel, no lo puedes hacer. Y yo siento que esa es una de las cualidades de Isabel. Hace parecer que escribir es una tarea fácil, pero si todos intentáramos hacer algo como lo que ella ha hecho en cualquiera de sus libros, inclusive yo siendo una gran fan de ella y gran crítica de Paula, no podría hacerlo. Evidentemente es un proceso completamente difícil, porque no solo es un proceso creativo, sino también un proceso cognitivo, intelectual y estructural. Entonces yo siento que va de varios lados. Primero, del lado de este ataque a la mujer como escritora, y también de que pues nadie es santo o nadie profesa en su propia tierra, y desafortunadamente
desafortunadamente ella tuvo que salir de su lugar para hacer o para tener el reconocimiento que tiene ahora. Totalmente, que ella empezó su libro en Venezuela, que es lo que ya habíamos hablado, y que esto también marcó un momento bien difícil de su vida, ¿no? Porque lo empezó a partir de la tristeza que sentía por ser exiliada. Entonces, ¿hasta qué punto pudo ella explorarse como escritora y cómo llegó hasta eso? Y que lastimosamente, yo no puedo decir nadie la conoce, pero no es tan conocida como los otros autores, los del cuarteto, dice Caro, de los que ya mencionamos, y que, bueno, si está en nuestras manos, nosotras a todo el mundo le hablamos de Isabel, pero que sí se les recomendamos un montón porque es eso, ¿no? No solo te trae hechos del pasado, sino que te los trae a partir de datos históricos y que aprendes un montón con ella y que es delicioso sentarse a leerla y a poder conversar con el libro, con las palabras, con los nuevos significados y con la historia que hay a nuestro alrededor y que no solo conocemos de Latinoamérica, sino en especial de un país que está muy cerca de nosotros, que es Chile. Entonces, bienvenidos a la literatura de Isabel Allende. Y bueno, ya para finalizar, como Ale lo dijo, a modo de recomendación, de mi parte la recomendación va más porque siento que Isabel es de esas escritoras bastante completas. Como les digo, tiene escritos como Mujeres del alma mía, que es más un ensayo, ¿no? Tiene sus escritos autobiográficos, como La suma de los días, Paula. Tiene su biografía acerca de su proceso de migración y de exilio, como Mi país inventado. Tiene fantasía en Las memorias del águila y del jaguar, que es una trilogía. Cabe resaltar que sus trilogías se las puede leer en el orden que sea, uno se puede leer uno de sus libros nomás y los va a entender. Tiene ficción histórica, tiene novela, entonces tiene muchísimos géneros, muchísimos de dónde escoger y que aparte siento que es una escritora que es primordial para entender la realidad latinoamericana y la historia, tanto del pasado como del presente, así que este episodio simplemente era una prueba de su literatura y una invitación para que la lean, para que si la han leído nos compartan qué piensan de su literatura, les gusta, no les gusta, si después de este episodio les quedó cierta inquietud con respecto a un libro, les quedó ganas, nos comenten, nos cuenten. Si tenemos más información se las compartiremos, por supuesto. Y si han leído uno de sus libros que no mencionamos en este episodio, que nos compartan su opinión para que sea una futura lectura conjunta. Y finalmente lo que yo digo siempre, exploren. Primero, personalmente, ¿qué les gusta? ¿Les gusta la ficción histórica? ¿Les gusta la autobiografía? ¿Les gusta la novela? ¿Les gusta solamente la ficción? Y que en Isabel encuentran todo. O sea, hay todas estas categorías, como lo dijo Caro, y que no se queden solo porque no les gustó Paula, en su caso, ya no lean más. No, hay mucho de dónde escoger. Isabel es una autora bastante completa en la que se puede navegar a través de un montón de opciones. Así que léanla. Isabel, si nos estás escuchando, te queremos mucho. Y eso es todo por este capítulo. Como siempre les recordamos nuestro @ en Instagram, eclipse.literario, para que nos sigan, por ahí nos comenten los libros que han leído, los que les gustaría leer, si tienen alguna recomendación para que nos den, pues estamos muy atentas a todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros y nos encontramos en otro próximo episodio. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.